Saludos a todos los inversores inquietos, soy Alberto Reguera, colaborador del Inversor Inquieto y también banquero privado en Andbank. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad como es la inteligencia artificial, pero vamos a intentar hacerlo desde desde nuestro enfoque del mundo de la inversión y además tratando de proyectar cómo va a ser la evolución a futuro de esta innovación tecnológica, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha ocurrido en otras circunstancias. La inteligencia artificial hoy en día está en boca de todos, a pesar de que es algo muy joven o digamos, a pesar de que el público general tiene acceso desde hace muy pocos años, ¿no? Apenas 2 años desde que irrumpió de forma generalizada en nuestras vidas. Pero como decía, es un tema de actualidad desde el punto de vista de la inversión, ya que ha habido empresas con muchísima rentabilidad en estos últimos 2 años enfocadas a este mundo o que se han enfocado a este mundo cuando no estaban totalmente especializadas. Y últimamente lo que estamos también empezando a escuchar hablar y cada vez más es la parte de las temidas burbujas en estas innovaciones tecnológicas, ¿no? De hecho, gran parte de empresas dedicadas al mundo de la inteligencia artificial han caído de manera relevante en las últimas semanas o los últimos meses, y otras, por contra, otras compañías que no se dedican a la inteligencia artificial, sino que podrían ser sustituidas por inteligencia artificial, también han caído, con lo cual hay un poco de contradicciones en el mercado y un poco digamos, parece que el rumbo claro que va a llevar la inteligencia artificial o su desarrollo no está del todo claro. Pero vamos a ver cómo lo vemos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día está dejando de ser percibida ya como una innovación más y parece que está empezando a convertirse en algo estructural del sistema económico y de la sociedad. Al final, esto no es trivial, implica pasar de analizar una inteligencia artificial simplemente como un producto o una herramienta concreta a entenderla como una infraestructura, digamos, transversal, ¿no? Comparable pues con la aparición de Internet o, como a mí también me gusta decir, con el smartphone, ¿no? Que al principio no todo el mundo tenía un smartphone, sino que tenía un teléfono normal, y al final ha sido algo genérico y generalizado, y hoy prácticamente no podríamos vivir o sí podríamos vivir, pero no podríamos desarrollar con la comodidad que lo hacemos actualmente gran parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esto es muy relevante, este trasvase es muy importante desde el punto de vista financiero. En las primeras fases de cualquier transformación tecnológica, el valor no suele estar en las aplicaciones visibles, sino en elementos, digamos, que permiten que el sistema funcione. En este caso, en la inteligencia artificial, esto lo vemos claramente. Pues dónde ha sido más rentable en las primeras fases en las que se comienza, en las que todavía no es algo genérico y que se comienza a utilizar esta nueva tecnología. Pues la rentabilidad ha estado sobre todo en la capacidad de computación, en compañías con grandes accesos a datos y grandes redes de distribución, y cada vez más importante también en el mundo de la energía, ya que la inteligencia artificial para poder funcionar consume unas cantidades de energía impresionantes. Los datos disponibles apuntan en esta dirección. El crecimiento del sector está siendo impulsado sobre todo por la inversión en infraestructura con tasas superiores al 25% anualizado en gastos de centros de datos vinculados a inteligencia artificial. Por lo tanto, parece que aquí sí que están siendo rentables algunas compañías, pero también es normal porque, como decíamos, es una tecnología muy incipiente todavía y no en toda la cadena de valor se está consiguiendo rentabilidad. Hablando de rentabilidad, hay que entender que siempre, y esto es normal, va a haber un desfase entre inversión y rentabilidad, ¿no? De ahí que las compañías asumen el riesgo para obtener una rentabilidad. No habría rentabilidad si no hubiera riesgo. Esto también es algo intrínseco a nuestro sistema económico y tiene todo el sentido del mundo que no todas las inversiones vayan a ser rentables. No podemos pensar que por lo que la tecnología vaya a ser la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, vaya a ser el futuro. Todas las inversiones en inteligencia artificial van a ser el futuro, y automáticamente con comprarme un índice de empresas de inteligencia artificial o con comprar cualquier compañía destinada a la inteligencia artificial, yo voy a ganar dinero. Esto no va así, ni porque depende de fases, en la fase en la que nos encontremos, en la que sería rentable una cosa o sería otra, y no va así tampoco desde el punto de vista de que cualquier empresa va a encontrar su nicho y su modelo de negocio, ¿no? Nunca ha ocurrido así y no va a ser diferente, o eso es lo que yo creo. Las grandes compañías tecnológicas están incrementando
digamos, de manera importante su CAPEX, ¿no? Esta inversión que hacen para crecer, ¿no? En la parte de desarrollo de chips, en expansión de los centros de datos y en entrenar modelos funcionales. Sin embargo, como decíamos, los ingresos directamente relacionados con todas estas, digamos, fases o nichos de la inteligencia artificial, pues no se están viendo, ¿no? No se están viendo los ingresos creciendo al mismo ritmo, ¿no? Pues se puede ver beneficiada una empresa de memorias RAMs porque tiene pedidos y consigue venderlas porque es algo totalmente necesario, pero quizás una aplicación práctica de la inteligencia artificial en un nicho concreto pues no se está monetizando de la misma manera, ¿no? Al final hay que diferenciar entre las capas dentro de un mismo ecosistema. La infraestructura, semiconductores, la parte de la nube, de las bases de datos, las redes, lo que tiende es a capturar valor en las fases más tempranas. Las plataformas o aplicaciones, diríamos, ¿no? que desarrollan modelos y los ecosistemas de la inteligencia artificial, pues estarían en la fase intermedia. Y luego las aplicaciones ya más concretas, donde parece que hay mucho potencial, y de hecho las compañías de software en parte han caído un poco por esto, ¿no? Por aplicaciones concretas de inteligencia artificial que podrían aparecer el día de mañana y prácticamente destruir su negocio, ¿no? Pues estas aplicaciones quizás tengan muchísimo potencial, pero también porque tienen mucha más incertidumbre, ya que en términos de monetización sí se producirá a largo plazo y no es tan claro que todos esos modelos de negocio puedan ser sustituidos por una inteligencia artificial. Por lo tanto, es cierto que puede tener más potencial esta tercera fase, pero también porque tiene más riesgo y la visibilidad a corto plazo pues es prácticamente nula, ¿no? Cuanto más largo es el plazo donde tenemos unas certezas, lógicamente más potencial de ganancia hay, pero también más riesgo hay. Uno de los argumentos centrales que justifican estas valoraciones actuales de la inteligencia artificial, que es cierto que aunque hayan corregido siguen siendo elevadas, es el potencial que tiene la inteligencia artificial para mejorar la productividad. La palabra clave que aparece con inteligencia artificial siempre es productividad, esas mejoras esperadas en la productividad. Sin embargo, y una vez más, si nos vamos a la evidencia empírica actual, este impacto hasta ahora es limitado y no en todas las capas de la inteligencia artificial. Aunque unas empresas o algunas empresas que han iniciado procesos de adopción de la IA, la realidad es que solo una minoría la ha integrado de manera tangible, ¿no? Que podríamos medir sus resultados. La gran mayoría, pues todavía o no se pueden medir los resultados o directamente no la ha integrado o no la están usando de manera extendida, ¿no? Esto es un desfase normal y este desfase pues no responde a los límites de la inteligencia artificial, sino que bueno, es complejo implementarlo, sobre todo al principio, ¿no? No requiere simplemente que la gente lo quiera adoptar. A nivel empresarial, pues hay que hacer una reorganización y al final esto implica estructurar o reestructurar datos, rediseñar procesos e incluso modificar la lógica en la toma de decisiones, que es incluso a lo que podría llegar la inteligencia artificial, sobre todo con los agentes de los que tanto se habla últimamente, ¿no? Que podrían tomar decisiones en el momento, ¿no? Por lo tanto, el impacto a la productividad en la productividad va a ser progresivo, seguramente llegará y seguramente esté llegando ya en unas fases, pero no va a ser algo lineal ni fácil de medir y sobre todo de anticiparse, ¿no? Esto nos lleva al empleo. El impacto que sobre el empleo pues se tiene que analizar más desde el punto de vista de transformar tareas, no desde la eliminación de puestos de trabajo, que esto es algo que, bueno, que siempre que aparece una tecnología innovadora, pues es un gran debate, ¿no? Siempre aparecen determinados pensadores u opinadores hablando de la enorme destrucción de empleo que va a generar y la realidad es que, pues sí, efectivamente algunos puestos desaparecerán. Podemos pensar en el tractor, ¿no? El tractor en el campo, ¿cuántos puestos de trabajo habrá sustituido? Pero no es que los elimine, se crean nuevos puestos de trabajo, porque al final para fabricar tractores hace falta una industria, las piezas de esa industria hay que fabricarlas también, la maquinaria. Y lo que ocurre es que hay desplazamientos y que al final el trabajador tiene que adaptarse y tiene que haber una capacidad de formación y de volver a formarnos e ir innovando, ¿no? Al final, la inteligencia artificial aparece más como complemento, sobre todo para la mayoría de puestos de trabajos, y no parece que vaya a sustituir la mayoría de los puestos de trabajo. Es un rol complementario y lo que decíamos, los que sí lo sustituya, pues es donde tendrá que haber una capacidad de formarnos otra vez y saber adaptarnos a estas circunstancias, ¿no?
Al final, esto, desde el punto de vista laboral, va a generar tres efectos simultáneos. Eliminar tareas repetitivas, esto parece claro que sí que lo va a poder hacer, eliminar este tipo de tareas. Va a aumentar la productividad de los perfiles más cualificados que sean capaces de adaptarse y aprovechar esta inteligencia artificial. Y sobre todo van a aparecer, y esto es lo que estábamos mencionando, aparecerán nuevas tareas, ¿no? A ver, la inteligencia artificial puede quitar algunos puestos, pero requiere una supervisión, ¿no? Aparecerán nuevos puestos en integración de sistemas, en supervisión de las inteligencias artificiales, ¿no? Al final, de lo que se trata es de que tengamos esa capacidad de adaptación y el mercado laboral sea ágil, no tenga legislaciones que lo lleven a quedarse totalmente, digamos, quieto, ¿no? Que no sepa reaccionar ante esto, porque al final los avances son imparables y lo que hay que hacer es adaptarse a estos cambios. Al final lo que vamos a ver es un proceso de reasignación del capital humano y la principal fuente de riesgo, yo creo que no va a ser la destrucción en sí del empleo, sino pues que aparecerán fricciones, ¿no? Van a aparecer desajustes entre oferta y demanda de ciertas habilidades, va a haber presión en determinados segmentos salariales y puede haber ciertos incrementos de desigualdad a corto y medio plazo, pero los efectos de las innovaciones tecnológicas a largo plazo siempre suelen ser positivos a nivel social, ¿no? Con lo cual lo que tenemos que hacer, como he dicho ya, es tener la capacidad de adaptarnos, de volvernos a formar y de utilizar nuestros conocimientos en una determinada materia para aprovechar esa inteligencia artificial y que nos haga mucho más productivos y no ser sustituidos por estas inteligencias artificiales. A diferencia de otras innovaciones del pasado que pueden ser un poco más abiertas, la inteligencia artificial, y esto es algo que también está generando debate, digamos que es más cerrada desde el punto de vista de las elevadas barreras de entrada. Al final, si lo miramos desde el punto de vista del capital o el acceso a datos e infraestructura, no todas las empresas tienen el igual acceso a este tipo de inputs, ¿no? El desarrollo de modelos, digamos, avanzados requiere inversiones a gran escala, ¿no? Tener acceso también a grandes volúmenes de información, sobre todo en la parte de Internet o de usuarios, y luego también tener una capacidad de cálculo, de procesamiento muy, muy, muy alta, ¿no? Y esto pues limita el número de actores que pueden competir en igualdad de condiciones. Por esto se habla de estas compañías gigantes que prácticamente se están repartiendo entre ellas el pastel de la inteligencia artificial y esto genera dudas, pero hasta cierto punto las dudas son lógicas, pero también es lógica esta concentración, esta tendencia hacia el oligopolio, porque no todas las compañías tienen la misma capacidad para invertir las cantidades que hacen falta en estos desarrollos, ni tienen el mismo acceso a datos, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Google, o Alphabet, mejor dicho, que es la matriz, la cantidad de acceso a datos que tiene, la capacidad de invertir y la caja que tenía hace unos años y su infraestructura, ¿no? Pues evidentemente no cualquier compañía puede competir contra esto y entonces Alphabet va a tener evidentemente unas facilidades y va a generar unas barreras de entrada importantes para el resto de competidores. Por tanto, el mercado, pues es cierto que se aproxima a una estructura, digamos, oligopolística, en la que pocos actores pues dominan el sistema de la inteligencia artificial y evidentemente pues esto tiene unas implicaciones al final desde el punto de vista de la distribución de beneficios que se concentra en determinadas compañías y también pues en la dinámica competitiva del sector. Es lógico que esto se le haga un seguimiento y genere cierta alerta, pero también es una lógica económica que esto acabe siendo así. Y hablando de riesgos, hay que decir que pese al potencial que parece que tiene la inteligencia artificial, es cierto que existen riesgos que son relevantes y que no siempre están reflejados en las valoraciones, ¿no? Y esto ya desde el punto de vista del inversor, ¿no? En primer lugar, lo hemos mencionado, la monetización sigue siendo incierto en muchos segmentos y especialmente en el de las aplicaciones. En segundo lugar, hay que hablar de la regulación, que está avanzando de forma progresiva, pero los requisitos que introduce hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Porque la regulación es un riesgo desde los dos puntos de vista. Primero, que tenga capacidad de auditar este tipo de compañías para que no cometan abusos o no tengan prácticas monopolísticas,
Pero por otro lado, hay que intentar que la regulación no sea un freno, ¿no? Y aquí podemos ver la comparativa entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Cuántas empresas dominan en el campo de la inteligencia artificial en Europa y cuánta en Estados Unidos, ¿no? Y qué peso tiene en esto la capacidad que le da la innovación, la sobre-regularización o tener una menor regulación, ¿no? Esto es lo que tenemos que medir. En Europa tenemos una alta regulación, pero tenemos poca capacidad de innovación. Hay que encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio en estos aspectos. Y luego a todo esto hay que sumarle el consumo energético. Lo hemos mencionado como una capa donde hay rentabilidad y que está relacionada de manera indirecta con la inteligencia artificial, pero esto es un riesgo y podría ser un cuello de botella, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todas estas cantidades que consumen no solo la limita la producción, sino el transporte, y el transporte es infraestructura, y la infraestructura energética pues tiene sus límites y quizás habría que lograr, habría que aumentar esa capacidad de transporte de energía. O bien, y esto parece el camino que están tomando algunas compañías, intentar lograr una mayor eficiencia en el consumo energético para, con las redes actuales, poder aumentar todas estas capacidades que se necesitan. Si bien estos son riesgos que hay que tener en cuenta, creo que no desarrollan, o sea, no condicionan el desarrollo de estas tecnologías, y el valor que se va a generar va a ser suficiente para compensar todos estos riesgos siempre que sepamos tener la paciencia para aprovechar los distintos ciclos. Por lo tanto, y esto hablando de ciclos, hay que tenerlo en cuenta también. Al final, el desarrollo de la inteligencia artificial y el impacto de la inteligencia artificial tiene que analizarse en distintos horizontes temporales. Esto es muy importante. Los horizontes temporales en el mundo de la inversión son fundamentales. Son fundamentales y también lo va a ser en el punto de vista de subirnos a esta tendencia o esta innovación, ¿no? En el corto plazo, pues el foco va a seguir estando en inversión en infraestructura y en la integración de procesos empresariales, ¿no? Esto, que es un poco el punto donde estamos ahora, parece que es donde está más claro que está la rentabilidad, y lo estamos viendo en compañías que suministran esta infraestructura que están teniendo revalorizaciones espectaculares en los últimos tiempos. Sin embargo, en un horizonte temporal algo más largo, de 5 a 10 años, que parece muchísimo, pero que realmente, hablando a nivel tecnológico y hablando de inversión, no es tanto, pues aquí lo razonable es esperar transformaciones ya mucho más visibles en sectores concretos y en el mercado laboral. En sectores concretos, pues lo que hemos visto en el software una vez más quizás es una anticipación demasiado que llega demasiado pronto, ¿no? Hoy en día no podemos ver exactamente qué aplicaciones o qué sectores va a poder, digamos, sustituir la inteligencia artificial o que podría dañar de manera grave esos márgenes, ¿no? Pero esto llegará en un plazo más de medio largo plazo. Y al final, en un larguísimo plazo, como ocurre con todas las tecnologías, sobre todo cuando pasan a ser estructurales, ¿no? Pongo otra vez el ejemplo del smartphone, ¿no? Pues cuando ya el smartphone lo tiene todo el mundo, cuando la IA esté generalizada en todos nuestros teléfonos, no solo que esté, sino que la utilicemos de manera generalizada para prácticamente todo, cuando tengamos nuestros propios agentes en nuestros propios teléfonos, cuando todas las empresas tengan su propio agente que les ayude a valorar proyectos, a ver cómo es la rentabilidad, a llevar un control del personal, pues ahí sí que va a estar claramente integrado en la cadena de valor a nivel económico en general, ya no hablamos de sectores, y ahí es donde digamos, este es el desarrollo más a largo plazo y donde viene pues el enorme poder transformador que tiene esta tecnología, que de hecho, si la unimos a otras tecnologías, como puede ser la computación cuántica, que va a aumentar mucho la capacidad de la potencia, digamos, de estas inteligencias artificiales, pues aquí los avances que podríamos ver en la próxima década, vamos, no podemos hoy ni imaginárnoslo, ¿no? Como ocurre muchas veces con las innovaciones. Probablemente, si todo va como parece que va y la inteligencia artificial va pasando estas etapas con una mayor adopción, su poder o la capacidad de innovación que va a tener en los próximos 10 años, pues va a ser espectacular, y el mundo de dentro de 10 años va a ser muy diferente en muchas cosas al mundo de hoy. Vamos concluyendo. Yo creo que la inteligencia artificial representa una transformación tecnológica que va a ser estructural. Sin embargo, no va a tener un desarrollo completamente lineal, ni la rentabilidad va a estar garantizada para todos los actores del mundo de la inteligencia artificial. Aquí me atrevo a vaticinar que vamos a tener
compañías que hoy son líderes en inteligencia artificial, que dentro de 10 años, cuando veamos esas aplicaciones ya de inteligencia artificial y ese cambio estructural completo, o no van a existir o habrán sido absorbidas o no serán las 10 mayores compañías, ¿no? Como ocurre hoy. El mercado al final tiende a anticipar estos procesos y genera expectativas pues, muy elevadas, valoraciones exigentes, y todo esto pues, lleva a determinados inversores a tomarse, pues digamos, a tratar de anticiparse y a cometer errores, ¿no? No digo que no haya que estar invertido, más bien digo todo lo contrario. Evidentemente hay que tener exposición a este desarrollo, pero hay que ser prudente, hay que ver lo que está generando realmente valor hoy, a intentar anticiparnos un poco a lo que va a generar en la siguiente fase de la inteligencia artificial valor, saber dónde estamos asignando el riesgo, ¿no? En rendimientos más inciertos o en rendimientos más ciertos, pues hay que intentar encontrar ese equilibrio y siempre con nuestro perfil de riesgo, ¿no? Aquí no se trata de que por ser la próxima revolución tecnológica, si tenemos un perfil de riesgo conservador, vayamos a meter aquí todo nuestro dinero, ¿no? Para eso es muy importante tener un buen asesor financiero que nos indique lo que deberíamos tener en cada capa, ¿no? Al final, como en otros ciclos, la clave no va a ser solo reconocer la tendencia, sino que hay que entender la dinámica interna, hay que saber cómo exponernos y yo creo que el cambio va a ser inevitable, pero al final eso no quiere decir que los beneficios vayan a ser igual de predecibles ni vayan a estar en todos los actores. Por mi parte, esto es todo lo que quería contaros. Recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales y también en www.elinversorinquieto.es. Un saludo y hasta el próximo podcast.